Qué honor, qué privilegio. Gracias por la invitación. Pensé que no estaba sonando así. Ahí está bien, ¿cierto? Gloria a Dios por este día tan maravilloso, tan especial. Gracias por la invitación. Para todos aquellos que me conocen, un saludo especial de toda nuestra congregación local de Aposento Alto Musú. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Ovidio Arias. Hago parte del presbiterio, del grupo de ancianos, de pastores de nuestra iglesia de Aposento Alto Musú, y es un gozo y es una alegría el que el Señor me permite tener hoy al compartir la palabra con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Entonces, gracias, querido hermano. Entonces les animo a que me acompañen a la poderosa palabra del Señor. Súper, excelente, ¿no? Vea, ni lo toqué, lo pensé nomás y ya apareció ahí. En efecto, el mensaje que deseo hoy transmitir, así se llama: 5 maridos y un corazón sediento. Ese es el título de esta porción que deseo socializar, compartir con ustedes. No vamos a entrar en un estudio exegético profundo, sino vamos a encontrar algunos pensamientos realmente para lograr entender que, de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan a través del apóstol Juan, es que es imposible. En el capítulo 1, por ejemplo, Juan el Bautista nos muestra que es imposible saber quién es el Señor Jesús. Es decir, intelectualmente uno puede sentir, como me pasaba a mí antes de ser creyente. Mi esposa me hablaba de él y yo decía, no, yo a ese lo conozco. Pero no se puede conocer al Señor Jesús de la manera que Dios espera y quiere para nuestra salvación, si no es por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña cuando Juan el Bautista está bautizando al Señor Jesús. Es lo que ocurre. Dice Juan el Bautista: yo no sabía quién era él. Eran primos hermanos. Yo no sabía quién era él. Pero el que me dijo sobre el que descienda el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Ese es el que bautiza no con el símbolo del agua, sino que bautiza con la realidad, que es el Espíritu Santo. Y hoy espero que aquí en el capítulo 4 veamos cómo es el Señor Jesús el que da el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo solamente se le puede conocer y se puede ser inhabitado por él cuando el Señor Jesucristo nos lo presenta o nos lo entrega. Entonces, hay un pequeño contexto del pasaje que vamos a estar estudiando. Vamos a ir a Juan 4, por favor. Evangelio según San Juan. Voy a leer desde el versículo 13. Dice así el Señor, dice así el evangelista o el apóstol, porque creemos que este es el apóstol Juan. Desde el versículo 13 dice: el Señor Jesucristo le contesta a ella y le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua es el Espíritu Santo. Esa agua es el Espíritu Santo. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Cómo se llama el mensaje? 5 maridos y un corazón sediento. Antes de orar, permítame rápidamente dar una sinopsis de lo que vamos a estar viendo, de lo que ha ocurrido con esta mujer. Y la razón, me gustaría estar como en el curso de por la mañana, por qué tenía que ser esta mujer restaurada en ese sitio donde siglos atrás una antepasada de ella, Dina, fue violada y fue masacrada y fue pisada y fue deshonrada, y una cantidad de hombres murieron por esa situación. Y en ese lugar es donde el Señor Jesucristo le pone una cita a esa mujer, o el Padre Celestial, y allí se encuentran. Voy a leer rápidamente esta partecita para, digamos, ambientarnos, para darles un poco de contexto de lo que es este maravilloso pasaje. Imagina que estás caminando por un camino solitario en un día caluroso. El sol quema tu piel
y sientes la garganta seca, casi sin poder tragar. Ves un pozo a lo lejos y te diriges hacia allí con esperanza. Esta puede ser tu historia, mi amigo, mi amiga. Y te diriges allí con esperanza. Cuando llegas, ves que hay una persona ya sentada, descansando junto al pozo. Te sorprende ver que es alguien con quien normalmente no te relacionas, pero la necesidad de agua supera cualquier barrera. Te acercas y esta persona te pide que en tu jarro saques agua para él. Te desconcierta que te hable, porque no es común que alguien como tú y alguien como él tengan una conversación. Pero mientras le das de beber, empieza a hablarte sobre algo más profundo. Un agua viva que puede saciar la sed del alma. No entiendes del todo, pero algo en sus palabras te llama la atención. Siguen hablando y de repente te dice algo que te sacude hasta lo más profundo de tu ser. Te revela que él sabe todo sobre tu vida, sobre tus luchas, sobre tus fallos, sobre tus esperanzas, sobre tu vida íntima. Te sientes expuesto, vulnerable, pero también aliviado, aliviada. Porque nunca antes alguien te había mirado con tanto conocimiento y al mismo tiempo con tanta compasión. Estoy contextualizando lo que está ocurriendo en la psicología de esa mujer. Porque obviamente ya hay un pedazo atrás de la historia. Entonces, en un momento de revelación, este hombre que parecía común te mira a los ojos y te dice: yo soy el que esperabas, el que puede cambiar tu vida para siempre. Yo soy Dios. En ese instante todo cambia. Lo que parecía un simple encuentro en un día caluroso se transforma en el momento más importante de tu vida. Ya no es solo un extraño junto a un pozo, sino el Salvador que has estado buscando, aunque no lo sabías. Así fue el encuentro de Jesús con la samaritana. Un momento que empezó con una simple conversación sobre agua y terminó con una revelación que transformó tu vida para siempre. Es importante observar, continúo el relato y ahí voy a parar. Es importante observar que esta mujer había tenido 6 hombres, 5 maridos y con el que actualmente vivía. Ya el tipo le dijo: no, ya que no vamos a casar, vámonos así, arrejuntémonos. Es importante observar que esta mujer había tenido 6 maridos, 6 hombres como marido, y el 7º hombre que llegará a su vida y el que la transformará por completo será el 7º. En la gematría o en la simbología bíblica, el 7 es el número perfecto. Este era el hombre perfecto que ella estaba buscando. El tema del agua de vida cautivó el interés de esta mujer necesitada. El Señor Jesús le habló utilizando palabras sencillas y la convino con situaciones que la identificaban. De hecho, el Señor le está diciendo: mira, mujer, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, sobre todo el que toma agua de la vida sexual, por sexo, como hacía ella. Todos los días vienes a sacar agua para beberla y debes regresar al otro día en busca de más, porque esta agua solo satisface la sed física. ¿No le parece que es muy normal para nuestros días? Hay mujeres y hay hombres que van de cama en cama, creyendo que a través del sexo, no de la sexualidad, porque el sexo es lo que se hace con un órgano y la sexualidad es lo que se hace con una persona. Y creen que de esa manera van a satisfacer o a llenar esa área. Incluso algunos lo llenan con droga o con alcohol, como me pasaba a mí. Enseguida el Señor pasa al tema de un agua diferente, ya no un agua física, sino espiritual. Y Él le dice: pídeme y te daré el agua de vida que tanto has buscado en lugares equivocados. El Señor, y así nos pasa a mucha gente, ¿cierto? Y muchas mujeres se casan: me quiero volver a casar, pero ya llevas 2 fracasos matrimoniales, mi hermana, mi hermano. No sé, es que eso no lo llena sino Cristo.
Y el Señor empieza a reorientar la conversación hacia el perdón, porque esta mujer está llena de culpa. El Señor le ofrece satisfacer la sed de su conciencia, la sed de su corazón a través del perdón de sus pecados, porque es así como se apaga esta sed. Esa sed interna que hay en nuestro interior y que satisface la sed del corazón, solo puede ser saciada por aquel que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del que cree en mí, como dicen las escrituras, brotarán ríos de agua viva. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Señor, aquí hay mucho corazón que está encendido seguramente y que necesitan esta maravillosa agua, sea porque el Espíritu Santo su vida se ha estado apagando, sea porque necesitan un avivamiento, sea porque han dejado, Señor, de lado su arado, han dejado de lado su asadón y han vuelto a permitir que la hierba de la tristeza, de las emociones, del contexto social, incluso de la situación económica o política por los que atraviesa nuestra nación, permite a veces o hace, Señor, que justamente se apague tu espíritu en nosotros. Padre, gracias por darnos el gozo y la alegría de saber no solamente que podemos ser avivados los cristianos que nos hemos apagado, sino aquellas personas que van en un proceso de conversión, que aún tienen unas luchas en cuanto a identificar quién es el Señor Jesús y lo que es capaz de hacer tú cuando nos entregas el Espíritu Santo a través de Él. Te damos gracias, te pido, Señor, que nos hables de manera general a esta iglesia y de forma individual a cada uno de nosotros, bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, el Espíritu Santo en nosotros es el agua que sacia lo que ni el dinero, ni los placeres, ni las drogas pueden satisfacer. Y somos millones y millones de seres humanos desde hace 2000 años, cuando el Espíritu Santo descendió aquí a la tierra y consigue hacer esto. Llegué temprano y me fui a dar una vuelta. Pasé 1, 2, 3 y otra. Hay 6 iglesias en este entorno. Hay mucha sed. Y pregunta uno, ¿será que muchas de estas personas tienen vida artificial? ¿Será que es imprescindible darles vida con cosas diferentes a la del Espíritu Santo? Sí, porque mucha gente no sabe quién es el Espíritu Santo. Y en nuestro contexto a veces de iglesias, al Espíritu Santo se saca de la iglesia, porque otras iglesias lo han colocado en el lugar que no corresponde. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir el cristianismo. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana, porque Él es el que vive su vida a través de nosotros. Por eso sujetarme a mi esposo o amar a mi esposa en la dimensión que Dios me da no es posible si no tengo al Espíritu Santo en mí. Eso es imposible. Queridos hermanos, allí en el versículo 15, ahí está, súper. En el versículo 15 dice rápidamente la escritura, le dice ella: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Queridos hermanos, nosotros hablemos un poquito del contexto histórico, hablemos algo exegético y luego hacemos si hay aplicaciones para nuestra vida. Veamos lo que dice literalmente el pasaje. La mujer aquí no entiende lo que el Señor Jesucristo le está ofreciendo. Ella cree que en efecto Él está ofreciendo es algo físico. Piensa que el Señor le está ofreciendo otro pozo, seguramente más cerca a su casa o más cerca a Siquén o en otro lugar. Pero ella sigue pensando que lo que le está ofreciendo es agua física. Como muchos que creen entrar a las iglesias para resolver su problema económico. Por eso es que estas iglesias abundan. Y como administrador de empresas le puedo decir que lo que tienen muchas de estas iglesias es psicología organizacional. No, así cualquiera hace crecer la iglesia. Pero no hay gente que ha nacido de nuevo. No soy yo para juzgar nada.
Pero eso pasa, ella también creía que era algo físico. Y creía y pensaba que el Señor Jesús en ese momento histórico iba a satisfacer sus necesidades temporales. Piensa que es algo físico lo que el Señor le ofrece. Por eso su respuesta es tan rápida e incluso tan impertinente, porque esa es bien groserita. Usted va bien, la ve todo y es bien groserita, bien alzadita. Claro, es una mujer que hay que entenderla, hay que entender. Ojalá se nos metiéramos más el contexto cultural, todo el daño que le habían hecho a esa mujer. Entonces, por eso su respuesta es así tan rápida y tan impertinente. Dame esa agua para ahorrarme la incomodidad y el trabajo de venir hasta este pozo. Queridos hermanos, hasta ahora esta mujer es incapaz de entender que lo que Cristo le está hablando es del reino de Dios, porque las cosas de Dios solamente son reveladas a almas arrepentidas, porque sin arrepentimiento, pues Jesús sigue siendo un buen hombre, ¿cierto? El primer paso es el arrepentimiento. Y eso es donde Cristo, vamos a ver, usted puede ver en el capítulo 3 la forma como Cristo evangeliza a un teólogo, a un religioso. Aquí vemos cómo Cristo evangeliza a esta mujer, a una mujer que odiaba a su nación. Y cómo se acerca a una mujer, cómo de esa forma está venciendo los prejuicios sexuales que habían en ese contexto. Y por supuesto también los raciales, pero concretamente en este punto sexuales a tal grado que cuando los apóstoles llegan lo ven hablando con una mujer. Por eso le pregunta, ¿por qué no dices qué quieres? ¿Necesitas una mujer? ¿Qué quieres? Sí, ese es el contexto más o menos. ¿En serio? ¿Por qué podrían pensar así? Pues que ellos veían que era un hombre. El Señor Jesús era un hombre 100%. Van a descubrir que es Dios cuando pasen muchas cosas. Queridos hermanos, la semilla de la palabra de Dios tiene que hallar un lugar donde germinar. He preguntado y constantemente lo hago, estamos enseñando Romanos en Musú. Y hay un buen grupo de personas y yo le digo, ¿cuál fue el versículo con el que el Señor te convirtió? Aquella vez que tú entraste a una iglesia y escuchaste la predicación, ¿cuál es? Y la mayoría dice, yo no me acuerdo. Por eso es que hay tantas conversiones espurias. Hay gente que está en un proceso hace hasta de 15 años de conversión, pero no han nacido de nuevo. Una persona dice, no, es lo mismo, no es lo mismo. Porque el niño cuando nace llora. No es lo mismo decir que está en embarazo que cuando nació. Y en las Sagradas Escrituras vemos gente que nace de ipso facto, como esta mujer, por ejemplo. Vamos a ver que esta mujer nació en el acto. Nicodemo, hasta la cruz, hasta que Cristo fue muerto, es que Nicodemo se identifica. Así ve que hay un proceso también de conversión. ¿Por qué? Pues porque no todo es así psicorrígido, gloria a Dios. Menos mal que la teología no las inventamos los hombres, no el Señor. La teología que divide a veces debería ser un elemento que nos ayuda y a veces termina dividiendo. Pero bueno, volvamos a nuestro relato, a la Biblia, que esa sí siempre tiene la razón. Entonces vemos que esta mujer, me encantan las palabras que un hombre dijo, las lágrimas del arrepentimiento son los mejores lentes, que bien, ¿cierto? Pero otro lente igualmente efectivo es el perdón. Por eso cuando una persona no está verdaderamente salvada, ¿que perdonará a ese? ¿Perdonará a esa que me hizo tanto daño? La Biblia dice que cuando una persona ha experimentado el perdón de Dios, no le queda dificultad para perdonar a otro. Y es lo que va a ocurrir aquí. El Señor Jesucristo va a tratar directamente con el corazón de esta mujer. Porque vuelvo y repito, usted puede leerlo en casa, ha sido golpeada, ha sido maltratada. Y en ese orden de ideas, se me olvidó prender el cronómetro, para que no me bajen aquí a cascarazo limpio después de 2 horas de pena. Entonces decía que las lágrimas, dice este hombre, del arrepentimiento son los mejores lentes, pero otro lente igualmente efectivo es el perdón, para poder ver bien a Cristo. Y en ese orden de ideas, la salvación y el perdón son por medio del arrepentimiento. La salvación, sin que nosotros genuinamente nos arrepintamos de nuestras fechorías, de nuestra vida y vayamos a Cristo, no hay salvación. Por eso me gusta sacudir las personas. De pronto lo que usted escuchó fue un sermón muy emotivo, una música muy bonita y qué chévere.
pero realmente de pronto la palabra del Señor no penetró en tu corazón. Y eso pasa, y eso nos ocurre a muchos. Eso ocurre, una persona llega, escucha buena música, de pronto el mismo mensaje, el mensaje fue muy psicológico, me golpeó súper chévere, pero realmente no nací de nuevo, porque se necesita es a través de la palabra del Señor. La salvación y el perdón son por medio del arrepentimiento. Ella no podía recibir aún esa verdad de lo que Cristo le estaba ofreciendo. Él le estaba ofreciendo al Espíritu Santo. Para usted y para mí, que somos salvos, entendemos claramente que se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero ella no lo entendía, porque la palabra del Señor dice en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Es una evidencia. Por tanto, el Señor Jesucristo trata el problema básico que hay en ella, y es cómo llenar la necesidad espiritual de ella. Y ese problema que tenía esta hermana, porque ahora es hermana, ese problema que tenía esta hermana es el problema que tenemos todos, exactamente el mismo. Y la solución es exactamente la misma. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es temor. Porque es poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios para sacarnos de las drogas, del alcohol, pero para eso no es el evangelio. Cuando a una persona se le dice recibe a Cristo y dejarás a esa mujer, la están engañando. No, ojalá se hiciera cristiano para que deje las drogas, para que deje el alcohol. Sí, muchas veces esas ataduras nos llevan justamente a conocer a Cristo. Pero eso no tiene absolutamente ninguna relación con el verdadero propósito del evangelio. Queridos hermanos, el Señor le sugiere algo fundamental, porque va a empezar a tocar su pecado. No le va a decir sus necesidades honestas, no, empieza a tratar con su pecado, porque ella no entiende y necesita entender que el Espíritu Santo es el que debe entrar en su vida. Por eso el Señor le sugiere que llamara a su marido y que lo trajera con ella, porque esta sugerencia está diseñada para mostrarle que Él sabía todo acerca de ella. Él va a tocar, Cristo va a tocar. Tiene muchos problemas esta mujer, pero toca el tema fundamental. No sé cuál será, de pronto, gloria a Dios por esos problemas que tuvimos, ¿cierto? Y que fueron los elementos que Dios usó para traernos a la iglesia. En el caso mío, pues, estaba más perdido que una oreja en la espalda. Estaba llevado de todo. En lo moral, en lo personal, en lo profesional, en todo. Y lo impresionante es que este extranjero conoce su historia conyugal, incluyendo el hecho de que estaba viviendo en pecado. Si ve que ella le dice, no tengo marido. ¿Es cierto? Técnicamente no, pero desde cierta perspectiva sí, porque el que actualmente tenía. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Mentirosa, perdida. Con razón te va como te va, ¿no? ¿Qué le dice el Señor? Has dicho la verdad, estás en lo cierto. Yo me acuerdo cuando yo le decía a Luz Joanis, éramos novios, todavía no éramos esposos, y yo le hablaba de las drogas, yo le decía, no, yo controlo eso, tranquilas. Cuando una persona dice eso, está en el punto de ya no retorno. Ya está muy mal cuando dice eso. No, yo ahí con los amigos en la oficina, pero impresionante. Así que en pocas palabras el Señor le revela su vida pecaminosa y la necesidad que tiene ella de arrepentimiento. Pero viene como la va llevando paulatinamente. A todos nos cuesta, queridos hermanos, en el versículo 16 dice, ve a llamar a tu esposo, arrepiéntete y vuelve. Arrepentirse es volverse. Y vuelve acá, le dijo Jesús. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Versículo 16. Versículo 16. Ahí está. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Queridos hermanos, a todos nos cuesta aceptar algo que modifica la base fundamental de nuestras vidas. Sea intelectual, sea moral, sea laboral, sea económica. Cualquier cosa que trate de socavar en donde nosotros estamos fundamentados nos cuesta trabajo, y especialmente en el cristianismo. Fueron 4 las mujeres que el Señor usó para traerme a sus pies. La cuarta, que fue una compañera en la oficina,
Yo recuerdo que para quitármela de encima le dije, bueno, Fabiola se llamaba ella, no se conoce aquí, digo su nombre, Fabiola. Y le dije, bueno, y listo, y me hago cristiano y puedo tomar. Yo estaba alcoholizado y me dijo, ya claro, siempre y cuando no te emborraches. Me dejó sin argumento. Queridos hermanos, uno siempre trata de quitar el fundamento o de negar lo que realmente uno está parado, lo que uno está haciendo. Y el Señor Jesús le da tiempo para que esta mujer haga preguntas, para que esta mujer vaya juntando los pedazos de su corazón, los pedazos de su propia vida, porque así se hace el procedimiento cuando a una persona se le acerca en consejería. Ya sea consejería preventiva o consejería curativa, ya sea consejería para que reciba a Cristo, que es evangelismo, o consejería de edificación, como es el discipulado. Queridos hermanos, con estas primeras de cambio quiero animarles diciéndoles que predicar el evangelio no siempre significa resultados inmediatos. Yo le doy gloria a Dios por esas personas. Yo viví en Cali, desde que yo viví en Cali, todo el mundo desde pequeño, lo único que hay en Cali son iglesias y iglesias y por todo lado me daban trataditos. Fueron muchos los años la paciencia que el Señor tuvo conmigo. Pero quiero decir que evangelizar no significa levantar manos. Chévere si se levanta la mano y si se induce a alguien a que haga una oración de fe, claro, eso está bien. Pero el problema es cuando creemos que eso es evangelismo. Cuando invitemos a la gente a que Jesús cambie su vida, queridos hermanos, y queremos también que muchos familiares conozcan al Señor, debemos concederle tiempo para que la persona valore el asunto, para que la persona sopese su estado espiritual. Eso es fundamental. Y sobre todo esto lo digo en el contexto del matrimonio. A mi esposa fueron 3 años donde le metí las espinas en los ojos, siendo que mi propia suegra le ha dicho que no se metiera con inconversos. Bueno, vea una confrontación como el Señor empieza a hacer con el pecado de esta mujer, como nosotros tenemos que hacerlo. Confrontar con sabiduría el pecado de la persona, porque fue evangelizado, pero no hablaron del pecado. Oye, no hablaron de la Biblia, hablaron fue de promesas, y eso está bien, pero se necesita lo que está haciendo el Señor Jesucristo, con sabiduría, con amor, bajo el poder del Espíritu Santo, así como nos lo enseña el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento simplemente es la manera como ganamos esas guerras, solamente que ahora nuestras guerras son espirituales. Pero ellos, los israelitas que tenían guerras físicas, debían trabajar y ganar esas batallas con las estrategias de Dios, que siempre eran estrategias locas. ¿Cuántos hay? 3,000. ¿Y cuántos son los enemigos? 3 millones. 3,000 no hay muchos todavía. Pero a ver, Señor, pero espere, ¿cómo? Las estrategias del Señor son así, ustedes lo saben. 300 personas para el Señor, eso es demasiado. Nosotros necesitamos evangelizar y acercarnos bajo el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva. No es solamente los métodos, chévere por eso. Hay que tener herramientas y hay que estar afilando el hacha. Pero es el Espíritu Santo quien le pone en el corazón a hablarle a una persona. Queridos hermanos, eso es fundamental. Y aquí vemos cómo el Señor la empieza a confrontar con su pecado. Le dice ella, versículo 17, ¿no tengo esposo? Respondió la mujer, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. No, yo soy una persona bien, súper, un buen matrimonio, en eso está bien chévere. Uno sabe que no es cierto. Bueno, a la persona a la que usted está evangelizando. Queridos hermanos, es impresionante porque con estas palabras el Señor le revela 2 cosas a esta samaritana. Su pecado, pero no la deja ahí. También le revela el remedio para su pecado. El remedio para el pecado no es la iglesia, y menos la iglesia local. Estamos a veces en cuanto al tema del evangelismo. Evangelismo es predicarle el evangelio a una persona, así no lo acepte. Así no venga a nuestra iglesia. Así sea en la religión tradicional. Porque la iglesia evangélica también ya está como la iglesia romana hace 500 años.
que solamente nosotros los evangélicos creemos que solamente aquí el Señor salva. El mismo pecado que tenía la Roma, uy, ya no me lo den más porque, mejor dicho, ya lo dañé. Y yo no sé cómo cayó. Bueno, qué pena. Entonces, queridos hermanos, vemos que el Señor Jesús no encubre el pecado de ella, ni disimula el desconocer el estado en que ella está viviendo. Por eso ser evangelista es un don. Pisarle los callos a alguien, eso es un don. No, que yo me puse en consejería y nos terminamos fue involucrando en el pecado con la persona que estaba aconsejando. Uy. Queridos, el Señor Jesucristo no consideró su pecado como algo superficial. No, mira, lo que pasa es que tú necesitas la parte emocional para que te mejores. El Señor, y usted y yo sabemos que eso se da por descontado. Por descontado. Van a llegar salud mental, emocional, restauración. Aquí Cristo está atendiendo una necesidad emocional, de hecho. En Hechos 3, con Nicodemo está atendiendo una necesidad intelectual. Y aquí está atendiendo una necesidad espiritual, emocional. Y luego va a atender una necesidad física en el 5. Un hombre que lleva 38 años postrado allí. Mira el crescendo como Juan nos va mostrando aquí en su biografiado. Él reclama que es Dios. Que Juan reclama eso. Cada rato está diciendo del que yo les hablo es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. No hay ningún escritor que reclame para su historiado otra condición como en el caso de Juan, que él es Dios. Queridos hermanos, y el Señor Jesucristo no trata de manera superficial el pecado de esa persona o de esta mujer, todo lo contrario. El mal debía salir a la luz para que la operación fuera eficaz, para que saliera bien ese pus, que en el contexto bíblico se llama lepra, desde el punto de vista espiritual, no lo hacen ver como lepra, porque la lepra, dice los que tienen el bacilo de Hans, la lepra verdadera, que la lepra no la siente el que la tiene, porque eso no duele, eso atomiza los miembros. Esa enfermedad, vea la ilustración que el Señor utiliza con nuestro pecado. El pecado uno no lo siente, a uno no le molesta su pecado. El que sufre verdaderamente lepra física no siente los miembros. Esa enfermedad hace que todo se adormezca, se le cae una parte y se me cayó una parte, ¿ve? Sí, en serio. Bueno, ya los leprosarios incluso a raíz de todas las medicinas que se han dado, ya gloria, pero la lepra sigue existiendo, Y en nuestro contexto social de hace 100 años todavía, por ejemplo, el escritor de La Gran Miseria Humana, ya eso no se lee poesía hoy. ¿Sí o no? ¿Quién ha escuchado el poema La Gran Miseria Humana? Uy, dos nomás, ¿no? Entonces, no, ¿para qué contamos la historia? El autor era leproso. De hecho, incluso un hombre llamado, no recuerdo, lo llevó en un paseo vallenato muy bonito. Se me fue el nombre, ya, la edad. No, yo ahora digo que es el COVID. Yo ya no digo que es el alemán, que es el Alzheimer, sino que digo es el COVID. Bueno, sigamos. Lisandro Mesa, Lisandro Mesa, La Gran Miseria Humana. Claro que ahí lo cuenta muy rápido, 15 minuticos. Es un poema maravilloso, escrito por un hombre que tenía lepra y todas las noches iba al cementerio ese hombre a escribir ese poema fantástico. Y se enamoró de la vecina. Bueno, eso es una historia de soledad, maravilloso. Y hace 100 años todavía eran los leprosarios, era así, su familia tenía dinero y no quiso que lo llevaran a este hombre a un leprosario y le construyeron algo especial. La lepra era una enfermedad que socialmente era muy temida. Y aquí yo cuando era pequeño, ya hace tiempo, en Agua de Dios había un leprosario, no sé si todavía siga funcionando allí. Bueno, pequeño paréntesis ahí, cultural. Queridos hermanos, vemos que esta mujer y nosotros debemos someternos al toque de la mano del Hijo de Dios para que la lepra sea limpiada en nosotros. Él le dice, y el que ahora tienes no es tu esposo. Para una persona que de pronto pasa rápidamente, es cierto, por el pasaje, podemos llegar a creer que eso fue algo sencillo para ella. De pronto estaba enamorada.
Qué pena, ya lo dañé, hermano. Probablemente era el único hombre que sí le había tratado bien. No sabemos, podríamos ponernos a especular. Pero en realidad, queridos hermanos, lo importante de aquí es que el Señor le dice: el que ahora tienes no es tu esposo. Y el Señor, hay gente que dice: no, tratemos, cada pareja que se separó, ahora son cristianos, tenemos que volverlas a que se unan. A veces eso es un descalabro. A veces ese no es el mejor consejo. Tenemos que ser muy sabios, tenemos que conocer todos los elementos para, claro, Él es Dios, Él sabe perfectamente lo que ocurre. El Señor no le dice: vives en adulterio o ahora estás en concubinato. No, el Señor no le dice eso. El Señor simplemente le dice: el que ahora tienes no es tu esposo, y deja que la mujer descubra el resto por su propia conciencia. Y así pasa. Mire, yo tenía con mis compañeros en la universidad, tenía un problema gravísimo para evangelizarlos, porque yo trataba de evangelizarlos argumentando intelectualmente, porque me gustaba en ese entonces la apologética. Eso no sirve. Eso no sirve. Que no es buena la apologética, pero por favor, claro que sí. Pero quiero decir que así no se convierte la gente. ¿Sabe cómo se convierte la gente? La gente se convierte por la locura de la exposición de la Biblia. Ese cuentico, por este cuentico, bajo el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio hay que depender del Espíritu Santo. En consejería hay que depender del Espíritu Santo. Entonces yo soy muy lúcido y entonces voy a atender al doctor y a la doctora y a la novia. Pues necesitan lo mismo, sacar las Sagradas Escrituras y decirle: maridos, mírelo; mujeres, véalo; hijos, véalo; papás, véalo. Pues que mi hijo no se convierte, porque se va a convertir. El convertido es usted, es el papá, usted es el ejemplo. No, hay un error gravísimo tratando de convertir los hijos. Es que no viene a la iglesia, porque tiene que venir a la iglesia, venga usted. Una pésima evangelización. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir quién? Y son chicos, nos ha pasado, y no somos consejeros con luz. Y es que lo que pasa, mi hermano, es que mi hijo está rebelde. Hermano, usted se ha encargado de eso. El creyente es usted. Vaya, viva el evangelio a su hijo, no se lo hable. Cállese la boca. No le embarre más. Lo va a curar contra el evangelio. Vaya, viva lo que usted dice que vive. Vaya, sea usted una Biblia andando. Y si usted tiene un hijo varón, ¿cómo le trata a su mamá? O sea, nosotros estamos un poco locos los cristianos, ¿no? Bueno, por lo menos los míos. Y va el Señor dejando que paulatinamente esta mujer se enfrente con su propio corazón, con su propia vida. Hermanos, las personas, para que aprendan a perdonar, y por eso es que uno encuentra mucho en consejería gente que no perdona. Pero usted es cristiano y están mal evangelizados. La visión de nuestra iglesia local es la reevangelización. Musú, IBC Musú, gloria al Señor, nos ha dado el Señor esa visión. Reorientar a las personas que dicen: no, yo estuve 20 años en una iglesia cristiana y yo no había entendido bien el evangelio. Porque hay justamente eso, el hecho de ser mal evangelizado una persona, el hecho de creer, como dice un libro por ahí, la teología del gato y la teología del perro. La teología del gato es aquel que no, Dios está para que me sirva, para que me saque, para que me ayude, para que, tan. Mientras que la teología del perro es: yo soy obediente, yo estoy a los pies de mi Señor, yo sirvo. ¿Cuál de las dos teologías es la correcta? De verdad, hay personas que creen que el que está más allá del éter, de las nebulosas, de verdad hay personas que creen que el absolutamente otro está tan interesado por su problema de: ay, no sé, me dejó el bus hoy. ¿Por qué? Mal evangelizados. Porque les han enseñado un hombre muy grande y un Dios infinitamente enano. Y cuando venimos acá, vemos a un Dios pluscuamperfecto, inmenso, y a un hombre bucólicamente pigmeo. Con todo respeto lo digo, hermano. Que en la iglesia se está metiendo la predicación antropocéntrica y por eso hay tantos centros muy buenos. Pero cuando llegan las verdades, son personas que no conocen al Señor.
Gloria a Dios que aquí todavía se permite predicar la Biblia. Y por supuesto ya nos enseña la Biblia. ¿Eso para qué? Que hay que enseñar es business. Queridos hermanos, las personas para que aprendan a perdonar necesitan ser bien evangelizadas. Una persona debe descubrir por ellas mismas cosas que nunca habían visto en su corazón, porque es la única manera como pueden ser transformadas. Y ese tipo que estaba en el cartucho, le decían a mi esposo, ¿se acuesta con usted? ¿Usted permite? Porque a todos nos gusta la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Pero cuando tenemos que vivir en la iglesia, pilas con el celular, hermano, que ese hermanito viene de la calle. No nos gusta. Nos molestan las ropas de la persona. Y no me estoy refiriendo desde la perspectiva esencialmente física, sino complementariamente espiritual, donde una persona todavía sigue luchando con las drogas, sigue luchando con el trago, sigue luchando con el homosexualismo, sigue luchando. Otra vez usted cayendo en estas. ¡Ah! Esas son las ropas que toca paulatinamente irlas quitando a través de un proceso que se llama santificación. Pero es que si la persona no ha nacido de nuevo, si la persona primero no ha sido justificada, que es en el espíritu, la justificación no es para el alma, la justificación es para el espíritu. La santificación ya es para el alma, mente, emociones y voluntad. Es que yo no siento nada. Usted no tiene que sentir nada en la justificación, usted tiene que creer. Y cuando yo siento, usted empieza a sentir es en un proceso que llama santificación, no salvación, primero que llama justificación. Primero usted tiene que reconciliarse con Dios y luego su proceso de santificación, que es su alma, su cultura, las ataduras que trae, eso es un proceso largo. Bueno, queridos hermanos, ¿quién puede decir, puedo perdonar por amor a Dios? Se encuentra de repente en la capacidad de perdonar verdaderamente a otro. La Biblia dice, no sé si en el Salmo, no quiero fallar, del Salmo 103 al Salmo 107, es un versículo que dice, solamente los justificados son los que temen pecar. Cuando una persona no ha experimentado la dimensión de la gracia de Dios, peca con una facilidad enorme. Pero cuando se experimenta la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, del que nosotros somos heraldos, predicadores, cuando predicamos el evangelio de la gracia de Dios, la persona sabe por qué le duele pecar, porque sabe que ofende a alguien a quien ama y quien la ama. No porque no pequemos, sino porque a uno le duele. Pero hay gente que peca, como dice las Sagradas Escrituras, hay gente que miente hasta por un pedazo de pan. Hay gente que no tiene 5 centímetros de crecimiento espiritual. Siguen luchando con sus pecados más básicos, más elementales, porque no invitan al Espíritu Santo que también es el santificado. De hecho, su nombre nos enseña su ministerio, santo. Él es el que hace el proceso de santificación, el Espíritu Santo. Queridos hermanos, las personas que perdonan descubren un nuevo yo, descubren el nuevo yo que Dios coloca en nosotros, que se llama también la naturaleza nueva, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras lo llaman de diferentes maneras, la nueva naturaleza, entrar al reino, el nuevo yo. Y esas personas descubren su nueva vida y también descubren nuevas personas. Estaba llevando unos libros a Musú, que se llama Tenga un marido nuevo para el próximo viernes. ¿Conocen ese libro? Muy chévere. También es una serie. Tenga un hijo nuevo para el próximo viernes. Chévere, ese es el que necesito yo. Tenga una esposa nueva para dentro de 30 días. Ese es el libro que necesito yo. Cuando empiezan a leerlo, se dan cuenta que la persona que tiene que cambiar es Miguelito. Sí, porque decimos, y este mensaje lo necesitaba. No vino. Ese mensaje lo necesita usted, que lo está escuchando hoy. Eso es lo que le decía yo a ese papá, o a esos papás. No, el creyente es usted, hermano. ¿Usted cree intelectualmente que los hijos reciben la fe
Si creen en Jesucristo o usted cree de manera intrínseca, de manera implícita. O sea, usted dice, yo sé que la salvación es algo individual de cada uno, porque lo sabemos, ¿verdad? La salvación es individual. Pero hay gente que en la práctica no lo cree. Cree que porque él es salvo, su hijo ya es salva. Su hija ya es salva, su hijo ya es salvo. Porque ya se llega a la práctica, ¿cierto? Ya entonces él está en la universidad o en el colegio, o ya llega a los 14, a los 15 años y... No, usted está casado con un pequeño incircunciso, decían, y tiene hijitos incircuncisos. Ahora, cuando según Pablo nos hacemos la circuncisión del corazón, que nos volvemos cristianos, la verdad era el significado de la circuncisión, nos cortamos nuestro corazón del mundo, como enseña Pablo, ¿cierto? Y nos hacemos verdaderamente hijos de Dios, pues ahora el cristiano somos nosotros. Hace algún tiempo leyeron primero a los Corintios, ¿verdad? Estudiamos acá primero a los Corintios. Y eso era la tesis que le planteaban a Pablo, las mujeres y los hombres que se iban haciendo cristianos. Ya no me voy a dejar tocar más de mi esposo, porque usted es un impío, yo ya soy cristiana. No me voy a dejar. Y Pablo le dice, pero por favor, corrige eso. Capítulo 7. No, nunca, no vas a hacer eso. Y pasa con los hijos. Bueno, ustedes ya lo saben que ustedes estudiaron de una manera hermosa esa carta. Entonces este libro pasa eso, tenga un marido para el próximo viernes, pero para el próximo viernes le dan a usted 5 días para que cambie y vea a su esposa de manera diferente, o a su esposo en este caso de manera diferente. Queridos hermanos, aquellos que perdonan a los demás se asemejan más a Dios, porque en el perdón usted no recibe ninguna gratificación inmediata. En el amor hasta de pronto, ¿cierto? Ama a tu esposa. Y si yo me pongo, bueno, no el amor erótico, que también se necesita, pero por favor, a ver. El amor emocional, ay, por favor, si eso es deliciosísimo. Pero sabemos que se está refiriendo al amor sacrificial. Ama a tu esposa a pesar de, se nos manda. Entonces, no, es que eso es muy complicado, Señor. Entonces, sabemos que quien empieza a descubrir de esa manera, que empezamos a amar de esa manera, pues... podemos aprender a perdonar, porque es que está el Espíritu Santo en todo esto. A nosotros se nos olvida con mucha frecuencia eso, queridos hermanos. Y este es un mensaje que en esencia habla sobre el Espíritu Santo, sobre el poder que Él hace en la vida de nosotros como cristianos. Él es el que cuando estamos apagados otra vez aviva nuestro matrimonio. Usted tomará Efesios y desde el capítulo 5 comienza Pablo a enseñarnos cómo viven las esposas controladas por el Espíritu, cómo viven los esposos controlados por el Espíritu, cómo viven los hijos que son, pero es que ahí dice Ovidio, hijos sométanse a su papá, se está refiriendo a hijos creyentes. No, hermano, ese evangelio a mí sí no me gusta. Su hijo todavía no es creyente. Usted que sí es creyente dice, padres, no se la qué. Bueno, no esperen a sus hijos, para usar la palabra coloquial. Entonces, perdón. No digo más palabrotas. Entonces, no podemos perdonar a otras personas si no comprendemos la forma como Dios nos ha perdonado. Por eso se necesita enseñar el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Entender la salvación no es por fe. La salvación es por fe. No, la salvación. Si la salvación fuera por fe, pues se pierde. La salvación es por gracia. Por gracia, por medio de la fe. El medio, la cuchara. Pero la salvación es un regalo de Dios, por eso es que no se puede perder, que es un regalo de Él. Entonces necesitamos cuando, es que si yo no creo en el Señor, entonces Él no me salvo. No, la fe no es una obra. No. Queridos hermanos, la mujer tenía sed de amor en la vida. Si no fuera así, entonces ¿por qué correr de hombre tras hombre? Sin embargo, nunca encontró satisfacción y tuvo que haber estado muy sedienta. ¿Sí o no? Para pensar que este nuevo hombre desconocido le podría satisfacer su sed. ¿Se acuerda que ya empiezan, entablan la conversación y ella le dice, dame de esa agua, atrevidita, dame de esa agua? Parece que tampoco estaba funcionando la cosa con este quinto esposo o sexto. Hermanos, ese nunca fue el plan divino para el ser humano. Dios dijo que su intención era que el hombre y la mujer sean ¿qué? Ayuda mutua. ¿Que seamos qué? Ayuda mutua. Nunca la satisfacción de la vida. Sí, porque también hay gente que toma el matrimonio y lo coloca como si fuera el estado ideal. No, por favor, no, eso no es así. No, el estado ideal es el Señor. Cristo es el único que satisface el alma.
Cristo y solo Cristo satisface el alma humana. Cuando estamos dando los cursos prematrimoniales, yo le digo a los chicos, el matrimonio es que si estás dispuesto a empezar a sufrir por otra persona. El matrimonio es que estás lo suficientemente maduro para ayudarle a cargar la cruz a otro. Detrás del matrimonio lo que encuentras es la cruz. No, pero es que a mí nunca me enseñan. Es que ustedes enseñan aquí para que uno no se case. Ay, sí, gloria a Dios, así hacemos. Usted tiene que estar con los ojos bien abiertos. Porque ese es el matrimonio, es el precio máximo para demostrar el amor cristiano. El matrimonio está diseñado para tratar mi carácter. Sí, a veces entramos de una manera muy romántica, con muchas ideas platónicas al matrimonio. Y se estrellan los chicos. Y sobre todo los chicos de nuestras iglesias que se han guardado puros hasta el matrimonio. Y dicen, no, pero esto es muy duro. Yo pensé que esto iba a ser más difícil. Está casada con un pecador y yo estoy casado con una pecadora, hermano. ¿Qué hacemos? Y a veces, infortunadamente, ¿cierto? Los que manejamos parejas, los que trabajamos con pareja, como que a veces no comunicamos, lo digo por mí, como que no comunicamos debidamente el mensaje, como dando a entender que el estado ideal, no. Es el matrimonio, no. El estado ideal es ser cristiano. Y si ya tengo yo la madurez, ya estoy crecidito, como para aguantar los pecados de otra persona, pues entre los dos cargamos las cruces. Ese es el matrimonio. No peleé esta mañana con mi esposa, no. La amo. Ya no peleamos. Ya le decimos, en el ceste, en el sístole. Ah, listo. Ya hablamos con los Giovannis así. En el este, y los chicos dicen, ¿cuál es el este, el oeste y el sístole? Las llaves que las cojas que están allá, mijo. ¿El sístole es esto? No, mamá lo llama el este. Entonces, ¿cuál es el sístole? Las llaves. Queridos hermanos, no olviden, la única satisfacción es el Señor Jesucristo. El perdón requiere reconocer que Jesús es Dios. Versículo 19. Qué pena que ya dañé el aparatico. Versículo 19. Dice, Señor, dice ella, me doy cuenta de que eres profeta. Impresionante, ¿no? Ya voy rápido. ¿Recuerdan que esta mujer qué dijo? En el versículo 9, mire lo que dijo el versículo 9. Dijo, versículo 9. Sí, dice ella, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? O sea, empezó a conocer a Jesús como un judío. Ahora cuando el Señor le hace esa revelación, empieza a descubrirlo como un profeta. Pero eso tampoco salva. Le quiero decir eso. Usted puede intelectualmente asentir muchas cosas de Jesucristo. Es un gran maestro, eso no lo salvará. Se necesita es donde ella va a descubrir realmente al Señor. Y es lo que nos está mostrando Juan. La mujer ahora lo reconoce como profeta, pero repito, lo único que necesitamos o con el Señor Jesús es o no reconocerlo como Dios o reconocerlo como Dios. Porque es lo único que salva. A Él se le reconoce como el Salvador. Y el versículo 25, paso rápidamente al 25, queridos hermanos. Ella dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Impresionante. No tengo tiempo para hablar de eso, pero usted lo puede leer en casa, porque los samaritanos esperaban un profeta, como Moisés, porque ellos tenían los 5 libros de la ley. No olvide que estos eran los israelitas. No olvides por un momento, por favor, no lo olvide. Esta mujer eran los del reino del norte, cuya capital era Samaria. Ellos eran los israelitas, los verdaderos israelitas, digámoslos así. Y a estos ya se han convertido en judíos, o sea, los del reino del sur. Por eso lo que están haciendo, estudiar panorama bíblico, historia, para poder entender esto. Es fácil. Entonces ella estaba esperando, ella sabía, ella conoce el Pentateuco. De hecho, actualmente las ciencias bíblicas tienen el Pentateuco samaritano. Y ella con seguridad que conocía eso. De hecho ella sabía que iba a venir, según dice Deuteronomio, iba a venir un hombre que era el Mesías. Entonces es impactante y necesario pues también decir eso para entender el contexto de por qué esta mujer sabía que venía un Mesías. Ellos no aceptaban, era después de la división, de que ellos fueron llevados al exilio, ellos no aceptaban los samaritanos ningún libro, ningún profeta, David, nada de los profetas judíos. Ellos no aceptaban nada de eso, porque ya eran enemigos, ya estaban divididos los dos pueblos.
pero hasta Deuteronomio se entendían ellos y todo. Viene el versículo 26, queridos hermanos. Dice que ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En el original, ¿sabe cómo dice? Yo soy. Ella descubrió Éxodo 3:11. El Señor se le presentó con el tetragramatón sagrado. Yo soy. Le dijo, yo soy Yahvé. Eso queda impactado. Ahí en español uno queda, pero no, ella queda así de. No olvide que el Espíritu Santo está entrando en ese momento en ella. Cuando usted le presenta a Jesús a una persona, es cuando entra el Espíritu Santo. De otra manera no. Como decían los reformadores, el Espíritu Santo viaja per cum. La persona del Espíritu Santo viaja en el poder de la predicación. No es que la predicación tenga poder. La predicación tiene poder si contiene la Biblia. Si no contiene la Biblia, no, es manipuladora de hecho. El Señor Jesús se atreve, queridos hermanos, a pronunciar el sacrosanto nombre de Dios. Yo soy. Juan, repito, en su evangelio está declarando constantemente que Jesús es el yo soy, que Jesús es Yahvé. Él es el verdadero Yahvé. Él es Yahvé. Impresionante. Y al teólogo no se le reveló como Yahvé. En cambio a los humildes, porque como dice nuestro himno, el Señor mira de lejos al orgulloso, pero atiende al humilde. Impactante esto porque, queridos hermanos, en este mismo punto la mujer pone su fe en el Señor Jesucristo y se convierte. Oh, sublime gracia, como dice el himno, oh, sublime gracia que a un pecador salvó. Ella podría haber dicho, oh, gracia soberana que a una pecadora salvó. Versículo 28, dice, ¿la mujer qué? Ay, ese es uno de mis textos favoritos, hermano. Eso es uno de mis versículos favoritos. A veces cuando estoy atravesando problemas, dudando de muchas cosas, cuando estoy enfermo, cuando pienso en ese versículo, es tan hermoso, queridos hermanos, porque es de los más hermosos, los más sublimes de la Biblia. La mujer dejó su cántaro, el cántaro de barro que ella traía a recoger agua, lo dejó, porque su cántaro, que era su corazón, había sido llena con esa agua. Por eso sueltas, ya no necesito esto. Ya entendí cuál es el agua. Esa mujer entró el Espíritu Santo en ella. Ya suelta, digamos así, los vestigios de su pasado. Ya ni eso le importó. Qué maravilla, hermano. Su cántaro espiritual, es decir, su corazón, había sido lleno por fin con el verdadero hombre. Por fin llegó el amor de los amores. Por fin llegó el hombre ideal. Y ese es el que usted, hermano y hermana, necesita. Su esposa, su esposo, si se fue, o si está pensando en, este es el hombre ideal, el amor de los amores. Jesús sació la sed de esa mujer. Jesús calmó todos sus problemas emocionales y mentales. Jesús penetró profundamente. El Espíritu Santo rompió con toda la fuerza el corazón de esa mujer y acabó con todas sus estructuras, a tal grado que esa mujer sale corriendo. Impresionante. Su cántaro fue llenado con agua viva, hermanos queridos. Su corazón por fin había sido llenado. Es impresionante. Es el Señor Jesús, amigos, hermanos, a quien necesitas. Solo Él satisfará todas las necesidades y llenará todos los vacíos emocionales y espirituales de nuestras vidas. Solo Él puede hacer eso. Mire lo que ocurre ahí, versículo 28. La mujer dejó su cántaro, podría ser todo un sermón, una poesía de eso. Volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Quisiera hacer un sermón acá de esto. Esta era una atrevida irse allá al pueblo, presentarse en la condición social que ella era. Es el valor que esa mujer ahora tiene. De hecho, por eso llegaba a esa hora, porque las demás mujeres no se reunían con esa. Esa va a ser la evangelista.
La primera evangelista, queridos hermanos. Qué mujer, qué mujer. Vemos que esta mujer no vino a la fe en Cristo de inmediato, queridos hermanos. Vemos que esta mujer necesitó un proceso por el mismo Señor para su conversión y luego para su restauración. Y el Señor dejó que eso se produjera en ella. El Señor Jesús fue paciente con ella y en esto Él nos da un ejemplo a seguir en nuestra obra de hacer discípulos. Ser pacientes es difícil, pero necesitamos hacerlo. De hecho, esta mujer era la candidata menos probable para ser la que evangelizara a Samaria. Esta era la candidata número 1 para no ser. ¿A quién tenemos allá? Una mujer samaritana. ¿A quién tenemos para que evangelice de Decápolis? Un endemoniado. Ay, el Señor, las ondas que usa. ¿Recuerda cuando llegó a Gadara y los demonios le dijeron: a ver, Jesús, ¿qué estás haciendo acá? Eso es territorio de nosotros. Y cogieron a las personas y le dijeron: dígale que se largue de acá. Y dijo: listo, me voy. Y dejó a ese hombre. Y a los 2 años, ese endemoniado de Gadara tenía toda esa ciudad esperando a Jesús. Mire, aquí pasa lo mismo. Vea usted lo que hace el Señor con drogadictos, con gente tan digna como ustedes. ¿Qué no serán ustedes capaces de hacer? Queridos hermanos, esto es maravilloso. Esta mujer no era candidata para eso. Dios la usó para ganar casi esta ciudad entera. Y es maravilloso. Esta mujer fue dañada profundamente, tanto en su dignidad como en su parte emocional y sentimental. Era por eso que el cirujano celestial, así comienza este pasaje, pero le era preciso, me gusta como dice Reina Valera también, pero Jesús tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Podía irse por otro lado y la esperó en el pozo, que él llegó primero. Quisiera tener más tiempo para enseñar esto. Él la esperó. Era ella con quien se iba a encontrar. Era ella. Finalmente ella no le dio agua. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hombre es este hombre? Mi Señor. Y por eso dice, tenía que pasar por aquella región para sanar de manera absoluta y profunda las consecuencias que el pecado habían hecho en el corazón de esta mujer. Era un corazón hecho pedazos y esta mujer creía que los hombres podían solucionarle ese tema. Hermanos, termino diciendo que necesitamos hacer una aplicación personal. No podemos dejar esto solamente ahí en el plano bíblico y decir, qué súper, ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo aplicamos esto? Ya hicimos un puente para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Los animo a que hagamos una aplicación personal de cada uno de nosotros a este pasaje. Un siervo del Señor dijo en una ocasión: la idea del perdón es la mejor terapia del mundo. Eso es cierto, hermano. Y esta terapia apunta a 2 lados: sana al que perdona y sana al que recibe el perdón. En el perdón hay 2 que se sanan: tanto el que odiaba como el perdonado. Este hombre comparó una relación rota con la caída de un huevo. Al caer, dijo él, se rompe y su daño es permanente. Dice, no hay esperanza de juntar los pedazos para que pueda volver a ser el mismo. Y dice, el corazón humano es como un huevo, fácil de romperse y difícil de arreglar. ¿Sí o no? Especialmente el de las mujeres. Porque el corazón de una mujer, como Dios lo hizo, no es como el de una lámpara Bacará. No como este vidrio que cuando se rompe sale espumas, puntas. La lámpara de Bacará, cuando se rompen, se hacen ¿qué? Granito, polvo. Por eso a la mujer nunca se le manda amar, porque la mujer es un ser que ya viene programada para amar. Y cuando se desamora de un hombre, uno dice, y hermano, usted es capaz de acabar con un balín. Queridos hermanos, es impresionante, porque el corazón humano, dice este hombre, es como un huevo, fácil de romperse y muy difícil de arreglar.
Los seres humanos no tenemos poder natural para reparar un huevo roto. Puedo fingir que perdono para ganar puntos o para salir de una situación embarazosa con mi cónyuge o con un familiar o con un hermano en la fe. Y hay gente que sigue fingiendo eso. Son creyentes, han sido perdonados porque la salvación es por fe, obviamente. Ya lo dijimos, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Cierto que sí? Pero a veces el proceso de restauración en nuestras vidas no lo queremos hacer porque no hemos entendido cabalmente lo que significa el perdón. A veces es con un familiar, así sea inconverso. El hecho mismo, yo mi papá lo quise después, ya al final de su vida. Mi papá yo siempre le tuve miedo y rencor. Lo vine a amar ya después cuando me pidió perdón y bueno, ¿por qué lo digo? Porque también puede ser con un papá. Mire, cada ser humano, hombre, mujer, hay un momento en su vida, en la vida de cada ser humano, que todos tenemos que enfrentarnos con esa pregunta: ¿qué pensaba papá de mí? Cuando una persona siempre en el matrimonio, en la relación, en el trabajo, siempre está buscando aprobación, es porque esa persona nunca fue aprobada por su papá. O siempre su papá le decía, ¿y qué? Mucha hazaña. Siempre busqué aprobación. Queridos hermanos, esto es un mensaje para nuestras vidas. Cristo, y solo Cristo, puede restaurar nuestros corazones. Pero en verdad yo no puedo perdonar a menos que de algún modo haya experimentado el perdón divino del Espíritu Santo en mí. Y yo le invito a que estudie y luego a que lo haga devoción, la doctrina del Espíritu Santo en tu vida. Cuando a un creyente le cuesta perdonar es porque no ha experimentado verdaderamente la gracia de Dios. No que Dios lo haya perdonado a media, sino que no ha entendido todavía cuál es la gracia de Dios, de qué se le ha perdonado. Solo Dios puede perdonar. Y cuando nosotros perdonamos es porque hemos apelado al poder de Dios por el acto del perdón. Esa es la forma. Por eso el Padre Nuestro, ¿cómo queda amarrado? Perdónanos nuestras ofensas o deudas, como dice el original, porque el pecado siempre es una deuda. Nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado es una deuda. Y el que perdona tiene que pagar la deuda. Ah, sí. En el perdón siempre tiene que haber una víctima. Ah, sí, eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Y esa víctima quién es? Pues el que perdona. Y por eso hay tanto perdón falso. Porque a los 15 días, me acuerdo que usted me engañó. O sea que usted no me ha perdonado. Tú no me has perdonado. Tú me vuelves a cobrar la factura. No me has perdonado. Solo Dios puede volver a juntar los pedazos rotos de un corazón hecho pedazos. ¿Es sí o no? Eso es negar el testimonio de nuestros propios ojos, negar esto. Es Cristo quien restauró el corazón de esta mujer. Hay un proceso allí. De hecho, perdóneme, ya termino. Esta historia está recortada. Esto no fue todo lo que ocurrió. Ella me dijo todo lo que he hecho. Todo, lo dijo. Lo mismo el sermón de Lucas en Hechos 17, el sermón donde pone él a hablar a Pablo. El sermón fue muchísimo más largo, pero Lucas lo saca sucinto. Esto es sucinto. Eso fue lo que la samaritana después le contó a ellos. Esto no lo contó Cristo a ellos. No puedo dejar de enseñar, qué pena. Sé que el domingo es para predicar, no para enseñar, pero Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Sí, Padre, reconocemos que solamente tú puedes volver a juntar los pedazos de nuestras vidas. De hecho, yo ni recordaba dónde había quedado tantos pedazos. A cuántas mujeres dejé mi corazón, mi vida, mi cuerpo. Oh, Señor, qué vergüenza reconocerlo públicamente, Señor. Pero es así, Señor, porque tenemos que dar testimonio de quién eres tú, Señor. Gracias porque tú sí sabes dónde han quedado
los pedazos de nuestras vidas en manos de otras personas, Señor. Así como nosotros fuimos también elementos de destrucción de otros seres humanos. Tú no olvidas. Tú sí sabes todo. Señor, esa es la razón fundamental por la cual debo ir a ti, al Señor Jesús, para pedirte ayuda, porque necesito perdonar. No hay duda, Señor, que la amargura es un veneno que envenena nuestro corazón. Por eso hay tantas raíces de amargura en nuestros corazones, Señor. Por eso tú nos instas en la carta a los hebreos a que nos estemos revisando ahí para ver si hay raíces de amargura en nuestras vidas. Porque la raíz de amargura produce la falta de perdón, Señor. Señor, queremos volver a ti en busca de ayuda, no solo para que nos capacites para perdonar y para sanar la enemistad, sino también para darte la libertad a ti, mi Señor, de que a través mío o a través de las personas que quieran hacer esto, también tú perdones a otras personas como lo hiciste con esta samaritana. Gracias, Señor, porque no es solamente que tú quieres que yo sane la enemistad con mi cónyuge, con mis hijos, con mi padre, con mis amigos, con mi jefe, con mis empleados, con mi vecina, con mi enemiga incluso, mi enemigo, sino también quieres darme la libertad para que yo pueda presentarte de una manera, como dice Santiago, a través de mis obras, para justificar que a través de mis obras la fe en ti es cierta. Ayúdame, Señor, a perdonar. Y permíteme, Señor, también perdonar para sanar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y bajo la plenitud de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Perdona la demora.